Listo, buenos días a todos. El tema que vamos a hablar el día de hoy es autofluorescencia y toxicidad retinal por luz azul, que surgió pues por unas dudas que tuvimos en consulta posterior al tema pues que nos dictaron uno de los viernes recientes. Y mi nombre es Carlos Andrés Pérez Rodríguez, residente de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Entonces vamos a iniciar hablando acerca de lo que es la luz azul. Entonces recientemente, pues con la emergencia de tecnologías que usan iluminación sofisticada, muchas personas han incrementado su exposición, pues incluidos todos nosotros a fuentes de luz, como los teléfonos celulares, luces LED, computadores, tabletas, entre otros dispositivos, y sobre todo ahora que hemos pues experimentado la virtualidad en mayor medida. Esta luz, pues con una longitud de onda entre 400 nanómetros y 500 nanómetros, se encuentra en el rango azul del espectro visual, por eso se llama luz azul. Este tipo de luz se ha asociado con una afección del ciclo circadiano, causa una duración de percepción más prolongada y aumenta el estado de alerta, lo que se asocia con la estimulación de células ganglionales fotosensibles de la retina. Entonces la luz, como sabemos, es convertida en información visual útil en la retina. Los fotorreceptores, o su función es expresar pigmentos sensibles a la luz que absorben fotones, iniciando una cascada de eventos químicos conocidos como fototransducción, que culmina con la generación de señales eléctricas. Hay tres clases de células retinales que contienen pigmentos visuales y son respondedores a la luz, que los clásicos pues, son los fotorreceptores que ampliamente conocemos como conos y bastones, y las células ganglionales de la retina intrínsecamente fotosensibles. Los bastones pues se caracterizan porque van a contener rodopsina y los conos opsinas, permitiendo percepción visual y distinción del color. Las células ganglionares contienen melanopsina y se relacionan con el ritmo circadiano. Entonces se ha evidenciado que la exposición excesiva a luz azul puede llegar a causar toxicidad retinal, perdón. Y el grado de daño depende del nivel de irradiación, la longitud de onda y la duración de la exposición. Esa misma irradiación visible que activa la fototransducción va a ser o es la responsable de causar daño en las células fotosensibles. Entonces, como les he mencionado, pues adicional a los receptores clásicos que son los conos y los bastones, las células ganglionales de la retina intrínsecamente fotosensibles están presentes. Estos estudios, pues hay estudios recientes que han evidenciado que al menos dos tipos de estas últimas células se han identificado, que son la M1 y M2 que vemos aquí abajo, y van a ubicarse a nivel de las demás células ganglionares, siendo pues que la diferencia que las M1 son considerablemente más pequeñas, pero que responden mucho más a las despolarizaciones y a los estímulos luminosos comparados con las M2. Sin embargo, pues la luz azul puede ser beneficiosa, como lo es, por ejemplo, en fototerapia, usada como un método efectivo para disminuir los niveles séricos de bilirrubina en los casos de ictericia neonatal. También es cierto pues que el potencial de daño al ojo de una longitud de onda corta como lo es la luz azul ha despertado mucha preocupación, y algunos estudios han indicado que la alta energía de la luz azul puede penetrar la córnea del cristalino y avanzar a la retina directamente, causando daño fotoquímico a este nivel, que lo veremos en más detalle más adelante. Este daño fotoquímico a los bastones fue reconocido por primera vez en 1966, y desde entonces muchos experimentos han confirmado daño con luz azul y han encontrado que este grado de daño está relacionado con varios factores, como la intensidad de luz azul recibida por el ojo, la distancia de iluminación, la dirección del eje visual y el espectro de la fuente luminosa. Tejedores y colaboradores encontraron que retirando el componente de luz azul podría protegerse la función y morfología de la retina significativamente, usando pues un filtro de bloqueo. Ahorita vamos a hablar de la toxicidad retinal, que si bien pues se ha demostrado que sí causa un daño, los modelos de daño con luz azul pues en experimentos se han hecho después de una larga exposición. La Comisión Internacional de Iluminación pues ha indicado que la toxicidad por luz azul
está muy relacionada a la máxima irradiación segura de luz azul. Entonces no hay ninguna evidencia hasta el momento que apoye que la exposición a luz azul incremente el riesgo de daño fotoquímico en condiciones normales o en periodos de tiempos cortos. Las evaluaciones pues realizadas con luces de bajo consumo, con computadores y tabletas, pues que son los dispositivos a los que estamos constantemente expuestos, también ha mostrado que los límites de exposición a luz azul no son excedidos en estos dispositivos, incluso bajo condiciones pues, de larga duración, menor a las 24 horas. Adicionalmente, la luz solar como fuente natural de luz tiene una luz de alta energía que puede afectar la función del ojo. Por ejemplo, pues ver directamente al sol por más de 5 segundos puede causar retinitis por exposición solar, pero pues este daño es difícil que ocurra por el reflejo natural pues de evadirla cerrando el ojo contra el brillo de la luz. Entonces los riesgos de perjudicar el ojo de luces fabricadas es muy pequeño y pues adicionalmente este tipo de luces fabricadas son seguras de usar si se hace de manera apropiada. Es importante que pues no podemos descartar los daños que sí, inducidos por luz azul, que sí se podrían presentar en poblaciones especiales como aquellos que por sus condiciones de trabajo están expuestos a altas fuentes de energía como los soldadores. Entonces, las lesiones retinales inducidas por luz azul resultantes de daño fotoquímico y pues no por daño térmico fueron reportados por primera vez en 1978 y existe una evidencia que sugiere que la sobreexposición a la luz azul induce un incremento significativo en la producción de especies reactivas de oxígeno que contribuyen a la pérdida de fotorreceptores, peroxidación lipídica y apoptosis a nivel celular. Los efectos sinergistas de la luz azul y el A2E, que vamos a ver que es un componente de la lipofusina y responsable pues, de la autofluorescencia, muy importante, agravan el daño fotoquímico y causa la activación de reacciones inflamatorias, daño en el ADN e inhibición de la mitocondria y función lisosomal. Entonces, la evidencia reciente indica que la fototoxicidad por luz azul no solo está limitada a la retina, puede dañar también la superficie ocular por estrés oxidativo y respuesta inflamatoria. Y además, algunos datos científicos pues, sugieren que la transparencia del cristalino, al disminuir con la edad, causa un incremento progresivo en la absorción dentro del espectro de luz azul. En años recientes, pues se ha aumentado el interés y la búsqueda del daño de luz azul, como lo he mencionado, por lo que se han creado nuevas medidas terapéuticas y profilácticas para disminuirlo y se ha convertido en una importante parte de la investigación en oftalmología. Actualmente en nuestra práctica diaria pues tenemos contacto con muchos productos antiluz azul como el Blue Protect, pero pues la idea es ver si realmente es necesario o no. Entonces la retina, como vamos a ver, es el efecto de luz azul específicamente en la retina, y pues la retina se comporta pues como un receptor de señales de luz, juega un rol importante en la formación visual, como ya vimos, y hay dos tipos principales pues de las células involucradas, que son los fotorreceptores y las células del EPR. La principal función de los fotorreceptores es detectar fotones de luz y convertirlos en una señal que pueda ser detectada, y las células del EPR sí están enfocadas, pues que están localizadas entre la capa superior de las células nerviosas de la retina y la coroides, están enfocadas en desarrollar roles importantes en la función visual, pues como la secreción del factor de crecimiento, protección antioxidante, mecanismos de fagocitosis, de fragmentos celulares del segmento más externo a los fotorreceptores, manteniendo pues la barrera hematorretiniana y otras funciones fisiológicas. Entonces, mantener la normalidad en los fotorreceptores y en las células del EPR pues, es esencial para el desarrollo y funcionamiento de la visión. En esta tabla que extraje un artículo que se publicó en el 2020, que es una revisión de la literatura en la que se exponían los diferentes mecanismos de daño ocular inducido por luz azul y los mecanismos de protección. Se observan los daños por esta, en este caso específicamente de la retina. Entonces son varios experimentos que se han realizado en distintos grupos de animales y en humanos con distintos tipos de luz que son las que ellos especifican aquí, encontrando como tejido o células afectadas principalmente de la retina, el epitelio pigmentario de la retina y las células neuronales de la retina. Y los daños encontrados fueron de generación macular, retinosis pigmentosa, disminución del grosor de la capa nuclear externa,
apoptosis de fotorreceptores, degeneración retiniana, estrés oxidativo, aumento de las especies reactivas de oxígeno que, como ya les he mencionado, puede desencadenar pues toda la cascada inflamatoria, y de apoptosis, aumento de citoquinas inflamatorias, daño en el ADN e incremento en los niveles de radicales libres y alteración a nivel mitocondrial. Pero como les he dicho, este experimento pues se realizó en un largo periodo de tiempo. También se han encontrado efectos inhibiendo el sistema de transporte de electrones, disminuyendo la supervivencia cerebral, los niveles del ATP y causando un daño lisosomal, como por ejemplo la permeabilización a nivel de la membrana o cambios morfológicos. Y esta otra parte de la tabla de mecanismos de daño retinales por luz azul, pues que describe daños similares a los que ya les he descrito. Entonces vamos a ver entonces los principales mecanismos de daño por luz azul en la retina. Entonces, iniciando por la relación entre la lipofusina y el daño por luz azul, pues es importante saber que la fagocitosis de los fotorreceptores que se desprenden de los segmentos externos por células del EPR es importante para mantener la estructura fisiológica normal y la función de la retina. Entonces, la lipofusina, pues que es un pigmento de desgaste de color pardo amarillento con una fluorescencia propia, está compuesto de lípidos y fosfolípidos y es derivado de la peroxidación de los lípidos de las membranas subcelulares. Se encuentra en los discos membranosos no digeridos y se localiza en los cuerpos de almacenamiento lisosomal. El principal ingrediente de la lipofusina, como ya les he mencionado, es el A2E y sus productos de oxidación, y este se comporta como un potencial fotosensibilizador, tiene las características de fluorescencia espontánea que pues, nos van a funcionar para las imágenes diagnósticas de autofluorescencia, como veremos más adelante. Sparrow y colaboradores se realizaron experimentos sobre las células del EPR usando exposición a luz azul y reportaron muertes celulares inducidas por esta de células del EPR contenientes de A2E, ese componente de la lipofusina de arriba. Y las células que no contenían A2E se mantuvieron. Entonces los productos generados de los cambios fotoquímicos en A2E pueden inducir la producción de especies reactivas de oxígeno, los cuales conducen a estrés oxidativo. Además, el peligro pues, o daño causado por luz azul mostró una dependencia de la concentración de este componente de la lipofusina A2E. Y los mecanismos de daño por luz azul de la retina, pues que incluye la lipofusina, principalmente incluyen, primero que todo, pues la respuesta inflamatoria. Tenemos que la exposición a luz azul puede llegar a incrementar la producción de especies reactivas de oxígeno, que son estas que vemos acá, y el acúmulo de estas puede regular al alza la actividad de los receptores de citoquinas quimiotácticas y promover la liberación de factores inflamatorios, como la interleuquina 1, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa, y activar la vía de las caspasas y el factor de adhesión a monocitos. Entonces, llevando a la destrucción de la barrera hematorretinal y a reacciones inflamatorias. Entonces, vemos como el aumento de estas especies reactivas de oxígeno en la mitocondria puede causar un daño a nivel del ADN mitocondrial, ocasiona la salida de calcio, que por un lado pues se suma al estrés oxidativo, y afecta el retículo endoplasmático y pues por supuesto el equilibrio del núcleo celular, generando inflamación y apoptosis, que es esta que vemos acá. Entonces también por el lado del citocromo C, se forma un complejo que es el apoptosoma, que es este que vemos acá, activa la caspasa 9 y por tanto toda la vía de las caspasas, que son proteínas pues clave en la transducción y ejecución de la señal apoptótica y también generan inflamación y apoptosis. El segundo mecanismo es el daño en el ADN, y es que la acción directa de la luz azul sobre el ADN pues ha sido escrita, por ejemplo, Pei Chen y colaboradores demostraron que la luz azul inducía rupturas en los ADN de doble cadena y posteriormente un acúmulo de estos ADNs rotos en las células del EPR in vivo e in vitro. Y adicionalmente, pues se ha visto que no solo hay daño en el ADN nuclear, sino también en el ADN mitocondrial. Este ADN mitocondrial, como vimos en la gráfica pasada, es el que pues se altera y no está protegido por histonas,
y el sistema de reparo pues, de daño a este nivel no es fuerte en comparación con el ADN nuclear. Entonces, lo que aumenta la susceptibilidad del ADN mitocondrial al daño por luz azul y quebranta la integridad de la cadena respiratoria de la mitocondria. El tercer mecanismo de daño, perdón, entonces es el daño en la mitocondria. Y la mitocondria, pues, es el órgano vital de energía de la célula y el principal elemento para provocar apoptosis. Entonces, la evidencia más reciente indica que las mitocondrias son un target de daño de luz azul. Este organela va a mostrar unos estados de inflamación con membranas rotas después de la exposición a luz azul. Y como ya hemos visto, pues la luz azul de onda corta incrementa o aumenta los niveles intracelulares de especies reactivas de oxígeno e induce estrés oxidativo. El exceso de estas especies de oxígeno reactivo pues estimula la lisis y fisión mitocondrial. Además, pues la luz azul puede destruir la homeostasis del calcio mitocondrial, lo que puede destruir el potencial transmembrana e incrementar la permeabilidad de la misma. Y como ya vimos, el citocromo C y el factor 1 inductor de apoptosis en la mitocondria son liberados dentro del citoplasma activando los precursores de las caspasas. La proteína activada por las caspasas va a jugar un papel importante en los procesos de muerte celular programada y muchas mitocondrias están localizadas en las células ganglionares de la retina, así como muchos estudios han mostrado que la alta energía de luz azul afecta negativamente pues, la función de estas. Entonces, el gráfico pues muestra lo que sucede en el nivel del citoplasma secundario al daño por luz azul, en el que se describen la vía mitocondrial y el retículo endoplasmático. Entonces, en el lado izquierdo, pues va a haber una reacción molecular que forma los NF-κB, que está implicada en la respuesta celular frente a estímulos como el estrés y la radiación que conlleva a mitofagia. La mitofagia es una forma especializada de autofagia por la que se degradan las mitocondrias transportadoras. Y por otro lado, la caspasa 1 y la JNK, que son estos dos componentes de acá, esta JNK es una quinasa proinflamatoria y también fomentan la liberación de interleuquinas, específicamente la interleuquina 1 beta y 18, causantes de inflamación. El cuarto mecanismo se da por un daño en los lisosomas, entonces la lipofusina se va a acumular en los lisosomas por fagocitosis y pues con la edad, al pasar de los años. Los A2E activados por luz azul inhiben la función de la autofagia de los lisosomas por daño por estrés oxidativo, entonces hay un acúmulo lisosomal por expresión genética y permeabilidad de la membrana lisosomal. Y en resumen, la lipofusina produce un peróxido de hidrógeno y radicales libres bajo estimulación por luz azul y por lo tanto causa un daño inflamatorio, un daño a nivel del ADN, inhibe la mitocondria y la función lisosomal e induce a la apoptosis celular por la cascada de las caspasas. La rodopsina también se relaciona con el daño pues, por luz azul. Este es un cromóforo que es pues una parte o un conjunto de átomos de una molécula que son responsables de su color y está ubicado a nivel de los bastones. Juega un rol importante en el proceso de recepción de luz y formación de visión nocturna de la retina y es claro que esta rodopsina es el cromóforo pues, específico para el daño por luz azul. Entonces, Grimm encontró que ratones sin rodopsina son inmunes al daño por luz azul y aquellos con rodopsina mostraron daño por luz azul importante después de la irradiación. Además, la localización de la rodopsina alterada por la luz azul activa la transcripción a nivel de células fotorreceptoras, la transcripción de AP1 causando apoptosis también. Los factores de crecimiento pues también influyen en el daño o pues son susceptibles al daño por luz azul. Entonces debe haber un balance entre VEGF y PDF que pues es un factor derivado de plaquetas en la retina y esto juega un rol importante en el mantenimiento de la formación de nuevos vasos sanguíneos y la permeabilidad de los vasos a nivel retinal. Entonces el caso de crecimiento endotelial juega pues un rol central en el estímulo de la proliferación de células del endotelio vascular
y el factor derivado pues es efectivo en la inhibición de este proceso. Entonces, Melanie Murray que encontró que el fotosensibilizador A2E puede regular al alza los niveles de ARN mensajero de VEGF y regular a la baja el del factor derivado de plaquetas por la activación de canales de calcio en las células del EPR. Entonces, en consecuencia, esto destruye este equilibrio entre estos dos factores relacionados con el endotelio. Entonces, la activación de VEGF aumenta aún más la toxicidad de la luz azul por las células del EPR y estos resultados sugieren que la irradiación de la luz azul induce displasia vascular y aumenta la permeabilidad de los vasos. El factor de crecimiento de hepatocitos pues, es un pleiotrópico, factor de crecimiento que puede estimular el crecimiento y la migración de varias células oculares y por lo tanto tiene un efecto protector sobre el EPR y sobre neuronas a nivel de la retina. También existen unos genes relacionados con el daño por luz azul y varios estudios pues han mostrado que estos tipos de genes están regulados después de la iluminación o la irradiación. Y la vía apoptósica dependiente de las caspasas, es el camino principal de daño por luz azul, como lo hemos visto. Entonces, los genes BCL2 y VAX, pues, que son proteínas génicas, juegan roles centrales en la regulación de la vía de apoptosis mitocondrial. Entonces, la proteína BCL2, que es antiapoptótica, está localizada en la membrana externa de la mitocondria e inhibe la liberación de citocromo C. Mientras que VAX, que es un proapoptótico, está localizado en el citoplasma y es transferido a la mitocondria después de recibir la señal de apoptosis promovida por el citocromo C. La exposición a luz azul, pues de larga duración, entonces aumenta la expresión de VAX, que es el proapoptótico, e inhibe la expresión de BCL2, que es el que impide la apoptosis. Vamos a hablar ahorita acerca del efecto de luz azul en la superficie ocular. Pues sé que la idea es enfocarnos en los daños a nivel de la retina por luz azul, pero pues es importante también tener en cuenta que también puede afectar la superficie ocular. Entonces, afectando principalmente las células del epitelio corneal, como vemos aquí, y la superficie ocular en general, como la conjuntiva. Y los mecanismos de daño encontrados son el estrés oxidativo, muy similar a los daños encontrados en retina, disminución de viabilidad celular del epitelio corneal, aumento de especies reactivas de oxígeno, factores proinflamatorios y daño tisular que puede conducir a ojo seco. Entonces, histológicamente, la superficie ocular incluye la película lagrimal, el epitelio corneal y la conjuntiva, que pues son elementos susceptibles a la exposición por luz azul y anormalidades como resultado pues, de que son la primera barrera contra la energía y radiación. Entonces, los mecanismos de daño por luz azul sobre la superficie ocular incluye el estrés oxidativo, la inflamación y la apoptosis, y la exposición pues, a luz azul a largo plazo causa significativamente un daño oxidativo y apoptosis de la córnea. El exceso de estas especies reactivas de oxígeno en la córnea no solo aumenta la tasa de producción de oxígeno en las mitocondrias y daña la función mitocondrial, sino que también induce en citoquinas inflamatorias y recluta macrófagos. Entonces, la respuesta inflamatoria a nivel de la córnea está asociada con el desarrollo de la enfermedad del ojo seco. La liberación de factores inflamatorios lleva a reducir la secreción de lágrimas y mucina, aumenta la inestabilidad de la película lagrimal y promueve la evaporación de las lágrimas, finalmente provocando un entorno hiperosmótico de la superficie del ojo. Además, pues la conjuntiva participa activamente en la defensa inmune de la superficie ocular y contiene varias células inmunes, haciendo de la conjuntiva pues el primer sitio de inflamación. Y también la mayoría de esta conjuntiva está expuesta al mundo exterior y es más vulnerable al daño y a conjuntivitis. La conjuntiva también pues, cuenta con varias células inmunes que pueden participar en la defensa de la superficie ocular, eh, pero en conjunto pues, los hallazgos anteriores indican que la sobreexposición a luz azul con longitudes de onda cortas puede aumentar el estrés oxidativo, puede aumentar la expresión de factores inflamatorios, disminuye la viabilidad celular y
por lo tanto, pues desencadena ojo seco. Entonces vamos a hablar ahora acerca de las medidas preventivas que se han planteado para el posible daño a la exposición por luz azul. Entonces, basado pues en la patogénesis del daño por luz azul, varios métodos se han desarrollado para reducir el daño causado por luz azul al ojo. Entonces, las medidas tradicionales para esto son las protecciones físicas, como las gafas con filtro azul, los protectores oculares y los softwares de control de emisión por luz azul. Y estos pueden llegar a filtrar la alta energía de onda corta para mejorar la visión y proteger contra el daño. Y adicionalmente existen algunos medicamentos, terapia génica y otros métodos pues que aún están en ensayo. Entonces, los antioxidantes, pues como hemos visto, el estrés oxidativo pues juega un papel importante en el daño por luz azul y varios estudios han confirmado que los antioxidantes como la luteína, la curcumina, la vitamina E y Prunella vulgaris pueden suprimir el acúmulo de estresantes oxidativos. El A2E, pues que el componente de la lipofusión importante, eh, es producido por la expulsión de radicales libres y señalización inflamatoria por citoquinas. Y la luteína, pues es un carotenoide que está ampliamente encontrado en la naturaleza y que es el principal constituyente del pigmento a nivel del área macular. Ha mostrado también pues tener efectos protectores en la enfermedad retinal, aumentando la densidad del pigmento macular, el cual podría absorber la luz dañina y proteger los fotorreceptores. Entonces, como un pigmento común que se encuentra a nivel de las plantas, los pigmentos de antocianina son importantes también para mejorar la capacidad visual al reducir la inflamación y el daño oxidativo e inhiben la peroxidación lipídica y previenen el deterioro de la función de las células fotorreceptoras durante la inflamación de la retina. También se ha hablado, o están pues, en ensayo las terapias anti-VEGF, pero en los casos en que haya un desequilibrio de VEGF y factor plaquetario causado pues, por el daño por luz azul, pero específicamente asociado con retinopatía diabética. Entonces, hasta ahora, pues, la terapia clínica implica inyectar anti-VEGF como en el cuerpo vítreo para evitar la progresión de la retinopatía diabética que puede verse potencializada por la exposición a luz azul. Dentro de la terapia génica, perdón, pues se ha hablado del factor neurotrófico ciliar que ha demostrado efectos de protección de la enfermedad de la retina al reducir la apoptosis celular y activando las células de Müller, secretando factores neurotróficos, pero pues también la inyección de este factor neurotrófico ciliar en la cavidad vítrea podría retrasar la degeneración y necrosis de células fotorreceptoras de la retina causadas por la luz. La diferenciación de células madre con el gen CNTF o neurotrófico ciliar en médula ósea, pues exhibió también una potente eficacia en el tratamiento de la lesión del nervio óptico inducido por luz azul. Entonces puede aumentarse entonces la capacidad antioxidante de la retina al reducir los niveles de VEGF y mejorando la autofagia retiniana. El lente intraocular con filtro azul, pues como sabemos, la catarata pues la causa número uno de pérdida visual reversible y después de una cirugía de catarata pues se extrae el cristalino opaco y la luz que llega a la retina aumenta, pero esta luz en estos casos puede causar un daño leve. Las pruebas clínicas pues han revelado que los filtros de luz azul en lentes intraoculares puede llegar a filtrar parcialmente la luz de onda corta de alta energía y muestra pues que puede llegar a proteger la retina en pacientes con cataratas, pero en estos casos pues la toxicidad es muy leve. Entonces las evidencias de afección, esta es entonces una ilustración esquemática de patogénesis del daño inducido por luz azul, pues, que se basa en resultados de varios estudios que sugieren que la luz azul induce un efecto secuencial a nivel de las células del EPR, incluyendo primero la generación de especies reactivas de oxígeno y segundo un daño a nivel del ADN, que es este que vemos acá. También puede haber un estrés autofágico y apoptosis resultando en una degeneración macular o retinopatía.
Esta flecha de arriba pues indica, o la azulita, indica energía visible que no es dañina, perdón, con el EPR, y la flecha roja indica la iluminación de luz azul de alta energía que sí causa los mecanismos de daño que ya vimos. Entonces, este es un estudio realizado en ratones donde evaluaron el efecto protector de los filtros bloqueadores de luz azul sobre la respuesta a la retina al daño. Entonces, se grafica entonces unos trazos electrorretinográficos representativos de ambos grupos. Los trazos pues, más marcados o eh, más blancos son los que son después a la exposición por luz azul por 7 días, mientras que los trazos grises son los que son antes de la exposición a luz azul. Entonces, en el grupo de ratones no protegidos, es decir, el grupo A, las amplitudes de respuesta de los bastones y de los conos, pues son gráficas, o sea, la de arriba es la respuesta de los bastones solos y la de abajo es la respuesta mezclada de conos y bastones. Y en ambos se puede ver que los parámetros son mucho más reducidos posteriores a la exposición a luz azul, mientras que en el grupo de ratones protegidos esta reducción es más atenuada, pero recordemos que esto se hizo por 7 días. Y asimismo, en estas 4 gráficas vemos como los potenciales de oscilación no se ven tan alterados en el grupo de ratones con filtro azul, que es el de la derecha, y también en la respuesta por los fotorreceptores tipo conos. Entonces, esta gráfica corresponde al mismo artículo y al mismo grupo de ratones que les conté pues, en las 2 diapositivas pasadas, pero en esta ocasión con un gráfico de barras mostrando el efecto de los filtros para luz azul sobre las amplitudes de onda en electrorretinograma. Entonces se muestra entonces los porcentajes de amplitud de onda en el grupo expuesto, que son las barras negras, y el no expuesto protegido, que son las barras grises, por 7 días, evidenciando una diferencia significativa al evaluar la respuesta de conos y bascones mezclados, el potencial oscilatorio y la respuesta perdón, la primera la de bastones y la última de conos solos. Estas gráficas pues corresponden al número de fotorreceptores sobrevivientes bajo diferentes condiciones luminosas, y en este primer gráfico que vemos acá se muestran los fotorreceptores sobrevivientes analizados en 4 áreas, Z1, Z2, Z3 y Z4, siendo Z1 60 grados dorsal a la cabeza del nervio óptico, Z2 30 grados dorsal a la cabeza del nervio óptico, Z3 30 grados ventral a la cabeza del nervio óptico y Z4 60 grados ventral a la cabeza del nervio óptico a una escala de 250 micras. Y en el gráfico de aquí de la derecha se describen imágenes de las secciones de la retina que acabamos de ver en el gráfico 1, pero esta vez en relación con la exposición o no a la luz azul. Entonces esos distintos grupos, los grupos no expuestos arriba, el grupo de expuestos protegidos en el medio y el grupo de expuestos no protegidos, y se observa como hay una diferencia marcada con respecto a la cantidad de fotorreceptores de la capa nuclear externa y la capa nuclear interna en los grupos expuestos, siendo el grupo de expuestos protegidos en los que se logró conservar en mayor medida pues la cantidad de fotorreceptores posterior a la exposición por luz azul. Y aquí vemos cómo mediante un gráfico de barras se realiza una comparación en cantidad de fotorreceptores por cada 200 micras, evidenciándose nuevamente diferencias significativas entre el grupo de no expuestos, graficado en negro, los expuestos protegidos representados en amarillo y los expuestos no protegidos en gris. También se puede ver que existe una mayor afección a nivel de Z1 y Z2, que recordemos son las regiones dorsales a la cabeza del disco óptico. Entonces, en esta imagen vemos la muerte celular de los fotorreceptores y el efecto protector sobre estos de los filtros de luz azul. Entonces, tenemos unos micrográficos de secciones retinales representativas de Z2, es decir, el área 30 grados dorsal a la cabeza del nervio óptico, obtenido de los 3 grupos. Entonces, los no expuestos, la primera columna, el grupo de expuestos protegidos, la segunda columna, y los expuestos sin proteger. En los gráficos de la fila A, entonces la muerte de los fotorreceptores fue revelada por una técnica de autofluorescencia verde llamada túnel, en la cual
pues los animales no protegidos, que son estos que acá mostraron, una marcación intensa en la capa nuclear externa, mientras que una pequeña marcación o no marcación color verde de muerte celular en los protegidos y en los no expuestos, pues respectivamente. Los núcleos de células vivas pues están marcados con la técnica DAPI de fluorescencia azul. Y en la columna B vemos la tinción de fotorreceptores tipo conos con una fluorescencia roja, también evidenciando una mayor pérdida de los mismos en el grupo expuesto sin protección. Y también pues en el C con fluorescencia roja igualmente se representaron anticuerpos de rodopsina con el mismo patrón de comportamiento. Entonces vamos a hablar ahorita de la autofluorescencia que también usa luz azul, eh, pues que son imágenes o ayudas diagnósticas que da una imagen in vivo y permite contar con un mapeo topográfico de los fluoróforos intrínsecos. Entonces, la fuente dominante de estos fluoróforos es su acúmulo, pues como lo es el caso de la lipofusina, en los cuerpos lisosomales de almacenamiento de las células del EPR y en casos de enfermedad de la retina externa y en el espacio subretinal. Entonces los fotopigmentos de los segmentos externos de estos fotorreceptores, así como el pigmento macular y la melanina en la fobia y la parafobia, pueden actuar como unos filtros de la excitación luminosa y ese fondo, esas imágenes de fondo por autofluorescencia ha mostrado ser útil con respecto al entendimiento de muchos mecanismos fisiopatológicos diagnósticos y también en la identificación de marcadores pronósticos como progresión de enfermedad. Entonces, la autofluorescencia del fondo de ojo permite un mapeo natural y patológico no invasivo mediante fluoróforos en el fondo de ojo. Entonces, el principio físico va a ser idéntico o igual al de la angiografía por fluoresceína o verde indocianina, pero la diferencia principal es que el fondo de ojo por autofluorescencia está basado en la visualización de fluoróforos endógenos, mientras que las angiografías se van a basar en la detección de moléculas exógenas como el medio de contraste. Entonces, por eso que no se requiere pues ningún tipo de medicamento endovenoso para las imágenes de autofluorescencia. Y estas moléculas intrínsecas ya están presentes. La segunda diferencia importante entre la autofluorescencia y la angiografía es que en la primera, pues la intensidad de la señal va a ser más débil. Entonces, en esta imagen podemos ver una foto de cámara de fondo de ojo en un paciente normal, en el literal A, con la correspondiente autofluorescencia de fondo de ojo, oftalmoscopia con láser de escaneo confocal, que se muestra con intensidades pues, en escala de grises en el literal B. Y como una ilustración de codificación del color pseudo 3D en la tercera imagen, es decir, la C, y pues es importante destacar que este fotopigmento de los segmentos fotorreceptores externos actúa como un filtro de la señal en el estado pues adaptado a la oscuridad y pues son los que permiten la diferenciación de los colores. Y después de la adaptación a la luz o con una exposición creciente a la luz de excitación durante la adquisición de estas imágenes, lo que sucede es que los segmentos externos de los fotorreceptores tienen un blanqueamiento, los efectos de filtro de los fotopigmentos van a disminuir y por lo tanto la señal de autofluorescencia se vuelve más fuerte o más marcada. Entonces el origen de la señal pues en imágenes fondo de ojo por autofluorescencia, como ya hemos visto, se origina principalmente a nivel del EPR y el complejo de los fotorreceptores y la fuente dominante son los fluoróforos pues que se acumulan como la lipofusina en los cuerpos de almacenamiento desde las células del EPR. Mientras que los fotopigmentos del segmento externo de los fotorreceptores van a actuar como un filtro de excitación luminosa. Entonces, además, cualquier fluoróforo o filtro dentro de la trayectoria de la luz puede interferir con la señal detectada, pues bien sea en estado normal o como parte de condiciones patológicas. Y pues también hay este esquema de la derecha muestra pues que hay varios factores que contribuyen a qué tan intensa o disminuida sea pues como la representación de autofluorescencia. Por ejemplo, la hemoglobina dentro de los vasos sanguíneos bloquea fisiológicamente pues la luz de excitación como las longitudes de onda de autofluorescencia resultantes de los fluoróforos del EPR. Entonces, en los casos de hemorragias retinianas, pues también se puede observar un bloqueo, pero la señal en el sitio de las hemorragias puede evolucionar con el tiempo a niveles elevados como parte de la degradación metabólica
de los compuestos sanguíneos. La EPR y la lipofusina, entonces como hemos mencionado, el EPR consiste en células de forma poligonal que forman una monocapa y estas pues, una característica del envejecimiento es el acúmulo gradual de gránulos de lipofusina en el citoplasma de las células del EPR. La lipofusina de la retina puede explicarse por la reacción no enzimática del retinaldehído o el aldehído de la vitamina A con un fosfatidiletonalamina que en los segmentos externos de los receptores. Y esos fluoróforos se transfieren al EPR de forma secundaria dentro de la membrana del segmento externo fagocitado. Entonces, esos bisretinoides de lipofusina son una familia muy compleja, siendo el A2E, como ya les he contado, el más conocido. Estos pues van a estar sujetos a alteraciones fotooxidativas y pueden entrecruzarse con otras moléculas, creando unas moléculas mucho más complejas. Y varias características de estos bisretinoides es que proporcionan evidencia de que estos fluoróforos pues, son los constituyentes responsables y vitales pues, para que se presente la autofluorescencia. Entonces los fluoróforos que finalmente se acumulan a nivel del EPR tienen su origen en los segmentos externos de las células fotorreceptoras, en enfermedades que causan una acumulación de segmentos externos no fagocitados y se puede detectar una intensa autofluorescencia que no se origina en el EPR. Una característica común de estas condiciones es la separación de los segmentos externos de los fotorreceptores y del EPR subyacente por el fluido, y pues estas condiciones incluyen entidades como por ejemplo el desprendimiento traccional de la retina, corioretinopatía serosa central, nevus oculares y melanomas. Entonces, las limitaciones y desventajas pues, del uso de la autofluorescencia deben tenerse en cuenta, pues, y es de destacar pues, que es un procedimiento adicional y por lo tanto pues, se debe considerar la implementación del mismo en clínicas de alta frecuencia, así como tener en cuenta también los costos de compra y de mantenimiento. Además, el entrenamiento en la adquisición de imágenes de autofluorescencia es importante para obtener resultados adecuados y significativos. Es un estudio que requiere dilatación pupilar antes de que sea pues, posible la adquisición de una buena imagen. Y cabe destacar que la luz de excitación de onda corta o la luz azul pues es algo incómoda para los pacientes, especialmente en comparación con las luces de excitación de onda larga que se usa en las imágenes de 2CT. Y teniendo en cuenta pues estos estándares, pues hay que hablar de la seguridad. Entonces las imágenes de autofluorescencia con luz azul pues son seguras hasta incluso por 8 horas, mientras que los exámenes típicos irradian la retina por menos de 5 minutos. Pero pues no se ha evaluado aún la contribución de los fotosensibilizadores endógenos para mejorar la susceptibilidad de un paciente a la fototoxicidad retiniana. Estas reacciones fototóxicas son más prominentes para longitudes de onda de luz más corta, pues como la luz azul, y este tipo de luz transporta más energía por fotón que las utilidades en la fluorescencia, por ejemplo, con luz verde. Entonces, teniendo en cuenta pues, los muchos años de uso clínico, no parece que la autofluorescencia de luz cause daño. No hay hasta el momento pues, ninguna evidencia de fototoxicidad pues por luz azul después de la obtención de imágenes de autofluorescencia en el entorno clínico, pero pues hay una falta de sensibilidad in vivo para medir el potencial de daño. Cabe destacar pues que con los ojos en los que las imágenes de autofluorescencia proporcionan información más útiles, por ejemplo en las enfermedades de Stargardt, pues tienen un mayor potencial de daño inducido por la luz. El modelado del estrés fotooxidativo pues mostró que la tasa de fotoconsumo de oxígeno por lipofusina aumenta durante las imágenes de autofluorescencia, pero este aumento se acentúa en los individuos de mayor edad. Entonces, en conclusión, las imágenes de autofluorescencia son un procedimiento seguro para la rutina clínica, como lo demuestra pues, su uso generalizado durante más de 2 décadas. La exposición a la luz de excitación no debe prolongarse. Y pues las aplicaciones de estas imágenes de autofluorescencia con longitudes de onda corta, de onda más largas, perdón,
como la luz verde en lugar de la luz azul, reducen los riesgos potenciales y hasta ahora pues teóricos de la toxicidad por luz azul. Muchas gracias, eso era lo que les tenía para el día de hoy. Pues muy bien, una revisión completa, pero quisiera como que usted nos diera su opinión de todo lo que revisó. Primero, pues yo tengo unas preguntas o cosas para armar discusión. En los estudios experimentales de laboratorio, por lo menos los iniciales, en donde demuestran toxicidad celular, pues con estudios histoquímicos y químicos de lo que le pasa a las células, ¿esos estudios se hicieron con distintos tipos de luces? Sí, con distintos tipos de luces, pero la característica es que todos los estudios se hicieron o se han hecho cuando se ha tenido una exposición prolongada, mucho más de las que una persona normal puede, digamos, tener con respecto al uso diario, pues. Entonces, Pero usaron distintos colores de luces para mostrar que definitivamente el azul produce más daño en las pruebas de laboratorio que el rojo, que el verde, que el amarillo. ajá, sí, doctor. De hecho, la que está entre 400 y 700, que es el rango de luz azul, es la que generó daño a nivel de, sobre todo de los fotorreceptores y de las células del EPR. Entonces, sí hubo una diferencia entre una y la otra y luego hicieron experimentos de todas las luces azules que hay, digamos, con las que tenemos contacto y vieron que todas tenían un daño, pero en mayor o menor medida, pero cuando se hacían exposiciones prolongadas. O sea, no, digamos, no está demostrado que, por ejemplo, el contacto con luz azul que tenemos en este momento cause un daño significativo. Hasta el momento no ha sido demostrado. Que podría pues emerger después de que ahorita sí estamos mucho más expuestos, pero pues según lo que vi en los artículos, todo lo que se ha demostrado de daño ha tenido es por un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, los estudios experimentales con ratas se ocuparon de que en la luz azul eliminar el componente ultravioleta de la luz, o sea, eso está específicamente, está claro. Sí, está especificado Los allí. aparatos generadores de luz azul no generaban también luz ultravioleta. Sí, está especificado ahí porque ellos, pues primero usaron los filtros o los bloqueos en las ratas. Y pues adicionalmente ellos, es que en las tablitas que les mostré al principio especifican que pues tiene como unas especificaciones bastante técnicas de qué tipo de luz es la que usaron y todas tenían pues bloqueo pues de la luz ultravioletamente a los filtros. Bueno. Y lo otro es, pues oyendo todos los estudios, a mí me viene a la cabeza el problema de toxicidad y dosis, ¿no? Y usted pues lo ha mencionado mucho. Ujú. Ah, que usted sabe que todo en la naturaleza es tóxico dependiendo de la dosis. Entonces, Sí. un ejemplo que podría ser muy sencillo es el cloro, ¿sí? Yo podría mostrar cantidades de experimentos de laboratorio y luego con animales en donde demuestro que el cloro es tóxico, que es dañino. Y entonces de ahí podría saltar a la conclusión y decir, lo que están haciendo en los acueductos de echarle cloro al agua es una conspiración pues, de Bill Gates para dominarnos y acabar con el mundo. Y resulta que depende de la dosis, ¿no? A la dosis que lo tomamos en el agua, pues aparentemente hasta donde se sabe no produce ningún daño, pero yo puedo demostrar que el cloro es tóxico y hace daño. Y eso pues en el campo de lo químico. Si me voy al campo de lo físico, pues están los rayos X, que son otro ejemplo de que a dosis bajita
y por tiempo no muy prolongado, pues no producen un daño, mientras que a dosis altas y prolongadas, pues sí pueden producir un daño. Entonces, la pregunta sería, lo mencionaste, pero quisiera como que, como conclusión de toda tu revisión, no hay ninguna evidencia de que en condiciones normales, las condiciones normales de cualquier ser humano que sale a la calle y mira el cielo, las nubes, el entorno, o que trabaja en un computador, no hay ninguna evidencia de que protegerse, poner filtros azules, signifique alguna protección No, y de en hecho, estas circunstancias específicas. Porque es que hay todo un negocio montado alrededor de esto y ustedes saben que pues, muchos de los tumbes en medicina se hacen así. Yo cojo experimentación, cojo todos los mecanismos fisiopatológicos, bioquímicos, menciono pues mitocondrias, moléculas que entran, membranas que se traspasan, siglas. Me aprendo esa carreta la mayoría de las veces pues sin saber exactamente qué es, simplemente me la aprendo, que suena muy científica. Y un poquito después hago el salto, entonces yo tengo este producto que hace este chiste y que le va a alargar la vida o le va a hacer esto, le va a hacer lo otro. Y si ustedes ven en los tumbes médicos, y a veces de la medicina formal ha llegado a caer en eso, ¿no? Pues están llenos de eso, de una verdad científica, seria, bien estudiada, pero que la conexión con el producto final es bien suelta, es más bien deducida o imaginada, y realmente no hay ninguna prueba que el producto final de verdad ofrezca la protección o la cura que están prometiendo. Entonces, quisiera su opinión, que hizo la revisión, que estudió el tema. Me parece que tiene unas gafas con filtro azul puestas, ¿no? No, eso fue de la parte. sí, sí, con filtro azul antes de leer el artículo, antes de entrar a la residencia. Doc, pues yo sí pienso que es más que todo como una, lo que usted dice, como una forma de manejar o justificar vender algún producto, porque en todos los artículos que leí, como le digo, como le dije anteriormente, la exposición se hizo pues con unas, digamos, tiempos exagerados de 7 días, pues quién va a estar 7 días expuesto a luz azul o teniendo pues contacto con pantalla 7 días seguidos sin dormir ni nada, que fue lo que pasó con los ratones. Entonces, por ejemplo, y pues realmente sí, no hay evidencia, y en todos decía que no hay evidencia de un daño significativo o evidenciado pues en el uso de pantallas o de luz azul en condiciones normales, incluida pues la autofluorescencia, pues que también es un método diagnóstico que usa luz azul, que generalmente pues no causaría ningún tipo de daño si se realiza pues en ese tiempo o en esas condiciones normales, pues tendría que ser una exposición ya mucho más prolongada para poder validar que sí realmente sea necesario el filtro azul, por ejemplo, en las gafas. Entonces podemos decir, como lo dice la academia, basado en la revisión, no hay ninguna evidencia de que los filtros en las pantallas, los filtros en las gafas, los productos para protegerse de la luz azul, de verdad protejan de algo. No hay ninguna evidencia. En condiciones, Hay, hay evidencia de que la luz azul a dosis excesivas sí puede generar daño y podría ser el mecanismo de daño de algunas de las enfermedades degenerativas de la retina. Entonces tampoco debemos asumir una posición, pues, digamos, agresiva si alguien quiere ponerse un filtro de liso azul porque sí. lee que hay alguna evidencia experimental de que la luz puede hacer daño. No, pues si usted lo quiere usar, sí, pero digamos como prueba para una venta, para yo venderle, para yo impulsarle un producto,
no es válida. Si usted lee todo lo que usted leyó y dice, bueno, sí hay algunos datos que sugieren que la luz azul y de pronto pues yo me quiero proteger, pues así hay infinidad de cosas en la vida que uno podría hacer o no hacer según evidencia no contundente o no definitiva. Eh, por ejemplo, las vitaminas, pues la gente que toma vitaminas rutinariamente, mezclas, vitamina D, vitamina E, C, gente que hace una cantidad de cosas, pues, y luego otra cantidad de productos, pues hay farmacias y negocios enteros montados alrededor de esos suplementos nutricionales en los que la gente cree con una fe, pues, absolutamente ciega, ¿no? Entonces, yo creo que podemos categorizar los filtros de luz azul en esa categoría y como oftalmólogos pues debemos hacer claridad. No hay evidencia de que usarlos en la vida diaria lo vaya a proteger. Pero más allá de que alguien está haciendo plata y negocio con eso, pues no le pasa nada si los usa, ¿sí? Sí, claro. No hay un daño, porque esa es otra cosa. A veces en estos negocios eh, no solo pues están haciendo un negocio, sino que están haciendo un daño cuando promueven algunos productos. Y pues en estas charlas hemos revisado muchos ejemplos de tumbes médicos que no solo son tumbes y engaños, sino que dañan a la gente. Este sería el caso en donde, pues no, más que el daño al bolsillo, no hay, ¿no? Sí, no afecta en nada. Entonces, pues no es como para montar una oposición fuerte, una denuncia al negocio de los filtros azules, no, pues el que los quiera usar, que los use, pero nuestra posición es, no los estamos formulando y no los estamos recomendando y consideramos que no hay un sustento sólido para decir que eso funciona o eso sirve. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? De acuerdo, sí, sí, doctor. ¿Hay alguien en el auditorio que no esté de acuerdo y que diga, no, pues yo sí creo que la evidencia presentada, lo que yo he leído, eh, indica que los filtros azules sí son una maravilla? ¿O alguien que quiera preguntar, aportar? Buenos días, doctor. ¿Qué hubo? Luis Eduardo Rosario Popayán. Bueno, muy buena la charla. Yo, en la medida en que se iba desarrollando la misma, yo pensaba en todo ese proceso fisiopatológico de las degeneraciones a nivel retinal. Entonces, desde ese punto de vista, te agradezco porque me dio ese repaso de esa fisiopatología y cómo se afectan los fotorreceptores y el epitelio pigmentado retinal en ese complejo tan importante. Entonces venían a mi mente, pues obviamente, exposiciones que tuve y definitivamente la exposición, el tiempo, la dosis, como el doctor, el expositor lo han dicho, pues son fundamentales. Otra cosa que me llegó a la mente fue el recuerdo, una exposición, y ahí está en YouTube, del doctor Lavaque, en cuanto a que él hacía ese recuento de la embriogénesis y el desarrollo de ese complejo retinocoroideo eh, en los seres humanos y en otros animales. Y hay unos procesos, pues Dios es sabio en su génesis del universo y vemos cómo la retina del ser humano está al revés y los fotorreceptores están abajo en las capas externas. Y eso sirve como mecanismo de defensa para que estos rayos luminosos, cualquiera que entre, no agredan directamente al fotorreceptor, que es la célula diana en la retina. Él lo hacía de una manera muy didáctica y ahí en las exposiciones que él tiene lo podemos revisar. Entonces, eso es importante, pero también hay que recordar que la luz como tal es un factor importante dentro de la fisiología de la retina. Y vemos como cuando hay unos experimentos, en alguna exposición yo lo revisé, se notaba que al deprivar la luz, digamos así, la contextura, la estructura misma de la retina
entraría en un proceso degenerativo. Entonces, la luz como tal es importante. Estos excesos, pues obviamente, dependiendo de la dosis y de la exposición, pues van a ser tóxicos, pero es importante ese concepto de los filtros, es importante el recuento fisiopatológico que se ha hecho y que nos queden en el tintero, en nuestro tema, en nuestro bagaje de conocimientos, estos conceptos tan importantes, que son a diario pregunta de pacientes. Muchas gracias. Gracias. No fregué, Luis, yo pensé que la retina al revés era evidencia de evolución y no de creacionismo, pero bueno, cada cual interpreta las cosas eh, según lo que cree. Bueno, muchas gracias a todos y muy interesante pues toda la revisión. Muchas gracias. Luego. Muchas gracias, Gracias, nos doctor. vemos. Muchas gracias. Gracias.